Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. ¿Cómo cocinar dentro, sin humo, sin gas o electricidad? Miércoles 11 de abril de 2018 cerca, Fueski. Ripper sabe que es importante tener opciones para los diversos escenarios de la supervivencia. Por ejemplo, si usted pierde poder, usted necesitará una manera de cocinar su comida, especialmente si usted tiene que permanecer dentro. Con todos los métodos de cocinar al aire libre serán duros a utilizar cuando el tiempo consigue malo. Las opciones abajo no requieren el gas o la electricidad, haciéndolos perfectos para cuando hay un fallo eléctrico. Opciones de cocinar interiores. Considere estas opciones si usted está buscando un método de cocinar sin humo. Estufa del alcohol. Usted puede también utilizar las pequeñas estufas de campo que utilizan el alcohol desnaturalizado dentro. El alcohol desnaturalizado para estas estufas quema limpio y debe ser seguro de utilizar dentro. Usted puede intentar hacer su propia estufa fuera de una poder de soda, o usted puede comprarlas de minoristas de la estufa de campo. Velas. Con una herramienta para ayudarle a suspender el coacuare sobre una fuente de calor, usted puede también utilizar velas para cocinar dentro. Cuando el agua hirvienda, usted necesitará varias velas grandes con las mechas múltiples. Vaya con las velas totalmente naturales de la cera de abejas que queman limpio. Salte teñido, pesadamente sintético, o las velas sospechadas. Calor conservado, externo. Calor conservado, acá externo, se puede encontrar generalmente en las tablas de comida fría. Se utilizan para mantener la comida caliente, y usted puede también utilizarlas para cocinar dentro. Las latas de externo tienen un combustible a base de alcohol, y queman limpio. Los botes individuales pueden quemar por cerca de 2 horas para la calefacción continua. Cada bote de externo es bastante pequeño. Calentar un pequeño pote. Para potes más grandes, utilice 4 o 5 latas del calor. Son perfectas para el uso interior al cocinar o calentando la comida. Además, el calor conservado es fácil de almacenar y portable. Estufas del encendedor de auto. Un encendedor del cigarrillo de coche se puede utilizar para accionar una estufa del encendedor de auto, pero toma la nota que este drenará rápidamente su batería de coche. No ponga su motor de coche en marcha mientras que está en el garaje. Esta opción es mejor para cuando usted está conduciendo su coche. Estufa sin llama. Un fabricante llamado Magic Cook produce una estufa sin llama que utiliza una reacción química a base de agua. Para cocinar con esta estufa sin llama, usted necesita añadir el agua al paquete del calor para generar el calor continuo por 15 a 20 minutos. Esta estufa química no libera el monóxido de carbono, pero otras clases pueden liberar el hidrógeno inflamable. Esta opción es conveniente cuando usted no tiene electricidad, pero requiere los paquetes especializados costosos del calor, así que no es una opción a largo plazo posible. Calentadores de la mano. La comida, lectura a come las raciones, de mes, viene con un paquete químico del calor que se puede utilizar para calentar la comida. Es similar a esos paquetes broche activados del calentador de la mano. Envuelva un par de calentadores de la mano alrededor de la comida enlatada para calentarlos. Estufa del propano. Una estufa del propano no requiere electricidad trabajar, y puede ser encendida usando un partido o un encendedor. También vienen con una capilla del humo que las ayuda a disipen los humos o los gases tóxicos producidos durante cocinar. Utilice siempre una estufa del propano en un área bien ventilada para evitar intoxicación por monóxido de carbono. Estufa / chimenea de madera. Una cacerola puede atrapar el calor dentro del arrabio para crear un horno apenas de alrededor de cualquier fuente de calor. Si usted tiene una chimenea, usted puede utilizar cocinar el arroz como una parrilla, escupe, o balancea atrévede. Usted puede también envolver la comida en aluminio antes de que usted los coloque en la estufa de la chimenea o de madera. Con las opciones enumeradas arriba, usted puede todavía cocinar dentro incluso si sale el poder o si usted corre del gas. Seguridad alimentaria durante una situación de la supervivencia. Si usted tiene que cocinar dentro, no olvide estas extremidades de la seguridad alimentaria. Comida del cocinero correctamente para destruir todas las bacterias. Si usted no está seguro, usted puede referir siempre a un libro de cocina, o usted puede verificar la temperatura apropiada en línea. Separe su comida mientras que usted está en el supermercado. Utilice las tablas de cortar separadas para las carnes frescas y las aves de corral, y utilice diverso al cortar el pan o para la preparación de la ensalada. Separe todas las comidas en el refrigerador, así que los artículos crudos no pueden contaminar otras comidas. Al preparar la comida, lávese siempre las manos a fondo. La carne cruda conmovedora y no lavarse las manos pueden separar bacterias mortales.